Bueno, hoy hablaremos sobre los contribuyentes del régimen tributario especial. Básicamente, en el video anterior estamos hablando de quiénes eran contribuyentes, las calidades, etcétera. Ya hoy vamos a hablar sobre los contribuyentes del régimen especial, todos esos que están en el artículo 19 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes son realmente el régimen especial? Habla de que son las asociaciones, fundaciones, corporaciones que sean sin ánimo de lucro. Lo más importante es que sean sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque de eso se tratan los contribuyentes del régimen especial, que son fundadas, son creadas bajo la premisa de no tener ánimo de lucro, pero a la vez tienen digamos, la obligación de reinvertir todos sus excedentes en sí mismo y no distribuirlos a sus socios, asociados o como los llamen. Basado en todo esto, el artículo, como les contaba, el 19 nos indica de que debe de cumplir pues una serie de factores. ¿Cuáles son? Pues obviamente que esté legalmente constituida, que el objeto sea de interés general. Eso normalmente lo cumplen todas las entidades sin ánimo de lucro. Que los aportes no sean reembolsables ni los excedentes distribuidos. Recuerden que las utilidades para las entidades sin ánimo de lucro no llaman utilidades sino excedentes. ¿Listo? Excedentes. Por lo tanto, esos excedentes no pueden ser distribuidos en ningún caso a los asociados. Deben de reinvertirse en la misma empresa o en la misma entidad con el fin pues de que cumpla toda esta situación. Pero ahí lo importante es que debe hacerse una calificación. Una calificación la indica el artículo 359 y es aquí donde ya empezamos a que el estatuto no siga un orden entre comillas lógico, sino que a la vez ya empieza a enviarnos de un lugar hacia otro. Desde el artículo 19 te tenés que ir al 356-2, donde nos especifica claramente qué debe de cumplir y habla de que la DIAN solicita a las entidades que estén en el artículo 19 que deben de tener una calificación como régimen especial, en el cual indica que deben de llevar o ingresar la información que ellos solicitan en la página web como tal dentro de los 6 primeros meses. E indica pues básicamente en el artículo 364-5 cuáles los mínimos, las mínimas requisitos que deben de pedir para estas entidades. ¿En qué fin hacen eso? Pues obviamente siempre es con el fin de que las entidades o personas jurídicas que tienen como algunos beneficios, el gobierno cada vez las quiere controlar más. ¿Cómo las controla? Pues lógicamente ellos vean que el régimen tributario es especial, que obviamente indica de que la tarifa realmente de ese régimen especial es del 20%, pero la exime si cumple con lo descrito en este régimen. ¿Y qué describe? Dice, si sus excedentes son reinvertidos en la misma empresa. Cuando no lo cumplen, te cobran un 20% sobre ese valor. Entonces, como el castigo que se le da a las entidades sin ánimo de lucro por no reinvertir sus excedentes, sino hacer como una especie de distribución de excedentes, de entregarle plata a los asociados cuando no es la razón de ser de esas entidades. Por eso se llaman entidades sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro es de no tiene ánimo de obtener utilidades por su misma razón de ser. Ahora, ¿quiénes son? Yo les contaba que habla de las asociaciones, fundaciones y corporaciones, ¿cierto? Incluso pues en el mismo 19-2 también llama a las cajas de compensación basados, por ejemplo, las cajas de compensación las tuvo que poner en un
un artículo diferencial porque ustedes no sé si han notado que por ejemplo hay cajas de compensación que tienen supermercados, tienen en farmacias, por ejemplo Cafam, Confama en algún momento lo tuvo, y Confenalco creo que tiene algunas cosas como tal. Entonces esas entidades, esas cajas de compensación les dijeron, venga, sobre lo que es caja de compensación, pues listo, no hay problema. Pero cuando usted ya utiliza actividades mercantiles, ellos veían ahí, el gobierno vio que había mucho dinero que dejaba de recibir como ingresos a través del tributo, porque ellos estaban también un servicio mercantil en el cual vendían como un éxito, como resto, o sea, no había mucha diferencia entre los valores entre un Confama en el entonces cuando tenía supermercados y el éxito, por ejemplo, ¿cierto? Y como ellos no veían como que lo hicieran por una redistribución de ingresos o para que se beneficiaran los afiliados, ¿no? Digo, no, esas actividades me las pagan al común, como si fuera una entidad con ánimo de lucro. Y las otras, las que ya prestan como caja de compensación, ahí sí, bajo la premisa del régimen tributario especial. Entonces en el 19-2 le puso digamos, ese tate quieto a ellos. Ahora también habla pues de otros contribuyentes como tal, y habla del Fogafín, del Fogacop, ¿cierto? El Fogafín es el Fondo de Garantías de las entidades financieras y el Fogacop es el Fondo de Garantías de las cooperativas, que esos fondos se crearon en la época de la crisis bancaria que vivió Colombia, en el año 90 y algo, 98 creo, en la cual hubo unas cooperativas grandes que se quebraron y perjudicaron a muchas personas. Incluso también hubo dos bancos, creo que fue el Banco Andino y otro, que también entraron en quiebra, y por esa crisis tan brava que todo el sistema financiero, que gracias a esa crisis surge el 4 por mil, que en el entonces era un 2 por mil, y que se dijo que era un impuesto transitorio del cual ya cumple 30 años, yo creo, medio transitorio. 30 años es para el gobierno todavía transitorio, bendito Dios. Bueno, entonces esas entidades como tal también las dice que son del régimen tributario especial. Ahora, el 19-4 ya especifica claramente que las cooperativas, asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutuales, instituciones auxiliares del cooperativismo, las confederaciones cooperativas, todos pertenecen al régimen tributario especial, ¿cierto? Y tributan a una tarifa única del 20, como les contaba ahorita, ¿cierto? Porque basado en eso, pues las exime de ese pago basado pues en que redistribuyan las utilidades como tal. Bueno, ¿qué más les cuento en cuanto a ellos? No, básicamente cuando se habla pues de este régimen tributario especial, digamos que una situación que las hace como un poco sí, distanciado del régimen común, del régimen normal, por decirlo así, del resto de las empresas, es su carácter de no tener ánimo de lucro. Dos, que se supone que como no tiene ánimo de lucro, pues la idea es una empresa que surge para hacer algo en beneficio común, ¿cierto? Entonces, por eso son cooperativas, asociaciones, etcétera. O sea, hay gente que se junta para un bien común, pero ese bien común únicamente o es exclusivamente para que, no para obtener unas utilidades, sino para eso, para un bien común. Entonces, por ejemplo, se supone que, por ejemplo, las asociaciones mutuales, entonces se juntan personas con el fin de poder tener unos servicios que a la comunidad les sirvan y que les ayude a mejorar la calidad de vida. Nunca, o la idea pues en el mundo ideal de esas asociaciones, no es obtener utilidades, sino al revés, mejorar calidad de vida.
Entonces eso implica que supongamos de que ellos tengan servicios que el común valgan 10 pesos, pero con esa unión de ellos logran que sean a 7 pesos. Entonces eso en qué mejora, obviamente mejora calidad de vida porque no el ciudadano del común, el que se vea realmente afectado, pues logra por lo menos tener un alivio en eso. Por eso se dice que es sinónimo de lucro, lo cual no quiere decir que es con ánimo de pérdida. Eso alguna vez nos lo enseñaron o me lo enseñaron y bueno, digamos que eso lo da como una mayor claridad a ese tema, porque las entidades que son sin ánimo de lucro pero que nunca miran la forma de sostenerse, pues le pasa lo que cualquier empresa del común, es que no son capaces de resistir el mercado normal de la economía pues, de Colombia o de cualquier país y desaparecen por la falta de visión para sostenerse como tal. Bueno, hay un artículo nuevo, por decirlo así, sí, es un artículo nuevo que habla de la tributación por presencia económica significativa en Colombia. Entonces, ¿qué es la tributación por presencia económica significativa en Colombia? Resulta que ustedes saben que cada que hay una reforma analizan dónde se puede estar escapando ingresos que no han sido grabados, ¿cierto? Siempre miran, hombre, ¿por qué lado? Obviamente porque el mundo evoluciona y se dan nuevos servicios, los cuales pues por esta globalización cada vez más arraigada, pues digamos que en últimas no tributaría o no estaba tributando en Colombia lo que debería de ser, sino que tributaban o en su país de origen o no tributaban, ¿cierto? Porque en últimas, recuerden que en el pasado, en el video que les puse en el pasado, hablábamos de que eran residentes nacionales las empresas que tenían sede en el país y que los ingresos fueran del 50% para arriba en Colombia, etc. Y que tributaban también los ingresos generados en el país, pero sobre ese caso puntual. Ahora, había un limbo muy profundo con lo que se llaman lo que llamó el gobierno colombiano la presencia significativa, económica significativa. ¿Y qué es? Habla de que las personas no residentes y las entidades no domiciliadas, que ya entendimos que eran, con presencia económica significativa sobre los ingresos provenientes de venta de bienes y prestación de servicios a favor de clientes y usuarios ubicados en el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Netflix. Pues Netflix decía, no, pues que yo el servicio lo tengo en el internet, yo soy una empresa de Estados Unidos y a mí me pagan el cliente, por decirlo así, me paga por ese servicio que yo todo lo presto acá. Es más, mire que mis producciones y mis todo, nada tiene que ver con Colombia, bueno, una que otra, pero por eso ellos tratan de que no sea todo filmado, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? No, que lo tratan de ubicar en varios países, etcétera. Entonces, basado en eso, ellos quisieron, o que dijeron, no, anteriormente no tributaban nada en Colombia, incluso eso no tenía ni IVA ni nada, porque decían que no estaba acogido a pues no era algo que prestaran en Colombia, que el usuario pagaba algo allá, pero es como cuando vos te ibas a pasear a Estados Unidos, pues lo interpretaban así. Entonces, por el hecho de ser colombiano, entonces si le vendían, no sé, por ejemplo, un servicio cualquiera, un servicio de restaurante o un servicio de Uber, por ejemplo, entonces decían, pues el señor está aquí, él es colombiano, pero él nos pagó a nosotros por un servicio que prestamos acá. Digamos que ese vacío fue del que se pegaron esas entidades y lograron varios años no tributar en Colombia. Entonces el gobierno dijo, listo,
Entonces le voy a poner un artículo puntual para que entiendan por dónde Alice. Y les dijo, y lo llamó presencia económica significativa. ¿Qué es eso? Que muchos usuarios colombianos residentes en Colombia pagaban por un servicio a alguien en el exterior, pero que en últimas eran prestados en Colombia. Si ustedes analizan, ustedes ven el Netflix, ven Disney, ven en Colombia. Entonces ellos decían, es que realmente el servicio lo prestan en Colombia, y ellos discutían, no, yo simplemente lo tengo acá en la nube, y incluso mis servidores están, por decir algo, en Estados Unidos, otro en tal parte. Entonces no tengo que ver con Colombia, simplemente es una conexión y ya. Con este artículo, el 23, fue que se grabaron Netflix, Spotify, Disney, no sé, piensen otros tantos que sean como de ese mismo sentido, hasta el mismo Uber, porque Uber no alegaba lo mismo. Sí, yo le presto el servicio a la persona aquí, pero realmente mis plataformas están por fuera, y entonces yo simplemente hago de intermediario desde acá para enviar como un servicio a un tercero, y ese tercero sí es colombiano y es el que realmente debe tributar. Bueno, eso mejor dicho. Entonces con esto mataron esa discusión y dijeron, sí, vean, aquí comercializan que, o sea, primero que no sea residente, pues por la lógica, porque acordate que si es residente, pues ya habíamos dicho que sí tributaba. Entonces listo, no son residentes, ni siquiera tenían domicilio las entidades como tal en Colombia, no tenían nada en Colombia. Entonces dice, mantener interacción deliberada y sistemática en el mercado, es decir, con clientes y usuarios ubicados en el territorio, es decir, lo que pasa con las plataformas. No tiene nada que ver con Colombia, pero el usuario final sí es colombiano. 2, obviamente pues ingresos por superior a 32.300, pues eso es nada para lo que ellos reciben. Y 3, dice, para la prestación de servicios digitales desde el exterior. O sea, obvio, ellos tienen claro de que Netflix está en el exterior, o sea, es un servicio que prestan allá. Te dice, se encuentran sujetos del impuesto sobre la renta, necesario cumplir lo anterior, o sea, lo que hablamos pues de lo que lo prestara todo, y ahí sí empieza a discriminarlos, ya habla publicidad online, contenidos digitales online, transmisión libre en como streaming, música, multimedia, podcast, o sea, metió todo lo sistemático y todo lo que tenga interacción digital, para que no se le escapara ninguna plataforma de intermediación digitales, videos, videojuegos, periódicos, ¿cierto? O sea, casi que cualquier vaina que venga de internet. Entonces con ello, ¿qué hizo? Que obtener nuevos ingresos que le estaban yendo para otro lado, o quizás ni estaban pagando impuestos, o una tarifa diferente. No, ya aquí ya lo clarificó, dijo, usted me paga por eso, así no tengamos nada que ver. Ese es un punto que deben de tener todos muy claro y entender por qué ya estos servicios ya tan comunes para todos nosotros ya tienen IVA, renta y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos tan claro que es no domiciliado en el país, entonces entendiendo ese no domiciliado y entendiendo que a pesar de no estar domiciliado, si generan ingresos en el país, los dejaron claramente en ese artículo y ya tributan. Bueno, y quienes ya son no contribuyentes, pues entonces ya aquí muy claramente dice quienes no contribuyen, o sea, no son contribuyentes, y los pone muy claramente, dice, no contribuyen y no deben presentar declaración, ¿cierto? Porque una cosa es ser no contribuyente, como por ejemplo el régimen tributario especial, entre comillas no contribuyente. ¿Por qué? Porque se supone que como la claridad de ellos es sin ánimo de lucro y que todos lo reinvierten, ¿cierto? Entonces él sería un no contribuyente, aunque se llama tributario especial.
estos no contribuyentes no, ni dan plata, pero tampoco tienen que declarar. O sea, nos dicen, no, ni me declare tampoco, no es necesario. Entonces hablan de la nación, o sea, la nación como tal, como entidad, los entes territoriales, las CAR, o sea, las corporaciones autónomas, no tienen que declarar. Las áreas metropolitanas, muy importante, la Cruz Roja. La Cruz Roja y el sistema federal, o sea, todo lo que tenga que ver con la Cruz Roja. Las superintendencias, bueno, todo lo gubernamental, nada. Las sociedades de mejoras públicas, nada. Aunque eso, yo aquí en Medellín, bueno, sí hay una sociedad de mejoras públicas, pero creo que es la que tiene a su cargo el zoológico. Estoy casi seguro, ahorita busco y les cuento. Las asociaciones de padres de familia, acciones comunales, la defensa civil. Esta es muy importante y es muy común, las juntas de copropietarios de edificios y todas estas vainas de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, los hogares infantiles de bienestar familiar. Todas estas son no contribuyentes. Ahora, no contribuyentes, no declarantes. Hay unas entidades no contribuyentes, pero tienen que declarar. Ojo pues, las que les acabo de decir, ni declaran ni contribuyen. Y las que les voy a decir, declaran, pero no contribuyen. Entonces, eso está en el artículo 23. Entonces dicen, no son contribuyentes, ¿cierto? O sea, es cero lo que tienen que pagar de renta, pero deben declarar los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, muy importante, que son muy comunes, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas, los padrecitos les toca, sí. Las asociaciones de departamentos, los alcohólicos anónimos, a los alcohólicos anónimos les toca declarar, bendito Dios. ¿Será que ahí escogen el contador? Bueno, no sé, entre ellos. Establecimientos públicos oficiales, bueno, todos estos, ¿cierto? Incluso dice, la DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar información que considere pertinente. ¿Por qué? Porque ahí por ahí pueden camuflarse ingresos que nada tienen que ver con su propia característica. Estos fondos de empleados que tengan, no sé, centros recreativos, algo grande, algo mercantil, y que se camufle sus ingresos no a lo que se dedican como tal, que la característica del fondo de empleados, por ejemplo, es mejorar la calidad de vida de los empleados, y que por eso es que pueden haber, se podría indicar, si es que para ello es que se tiene este mercado, este supermercado, esta farmacia, lo que sea, para que los empleados se beneficien de sus precios, por decirlo así, pero también tiene un ánimo de lucro en el cual le venden a comunes, a la gente del común, y sería una competencia entre comillas desleal, porque las otras entidades sí tienen que pagar impuestos, entonces pudiera ser aprovechado, pero dicen, no, o sea, no es contribuyente, pero no contribuyente, pero sí lo puedo vigilar, y esa vigilancia es muy no fuerte, debería ser fuerte, porque por ahí se pueden ir algunos recursos, pero les da la potestad en todo caso. Tampoco son contribuyentes, mire tan importante eso, los fondos de capital privado, los de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva no son contribuyentes, porque se supone que lo que la característica de los fondos de inversión colectiva es, entre varios hacen una vaca para invertir, o sea, para que haya una mejor negociación en la inversión como tal, y se supone que no es con características de enriquecer a una sola persona, sino como enriquecer a muchos, o mejorarles, ni siquiera enriquecerlos, mejorarles, lo que siempre les he dicho, mejorar la calidad de vida de las personas.
Entonces ya habla de eso, pero también le pone en el artículo 23-1 le pone unas características en las cuales le indica cuáles de estos que deben de cumplir para que no sean contribuyentes. Digamos que son pequeños, porque la idea es que ayudar a los pequeños, pero que los grandes contribuyan. 23-1, muy importante para quienes trabajen como en esa parte. Habla que los fondos de pensiones y cesantías son contribuyentes. Fondos de pensiones y cesantías no son contribuyentes, ¿cierto? Entonces, pero también, y dice que su remuneración, ¿cierto?, es un ingreso gravable. La remuneración, o sea, la cuota que cobran por administración, ellos sí es gravable. Entonces se las indica. ¿Por qué? Porque como de todas maneras los fondos de pensiones, que eso es una discusión que hay ahora, las personas entregan sus aportes más el aporte que entrega o la parte proporcional que entregan las empresas de pensión como tal, esa la utilizan los fondos de pensiones en inversiones que no solamente son en el mercado financiero, como los TES, acciones, etcétera, sino también en carreteras, en puentes. Ustedes han escuchado una discusión muy larga que hay sobre que los fondos de cesantías y pensiones invierten en infraestructura del gobierno para luego enriquecerse, no vía fondos, sino vía dueño privado de la concesión, y en últimas, digámoslo así, utiliza la plata nuestra, la plata de nuestras pensiones, para hacer un proyecto, una carretera, un puente, lo que sea. Con el peaje los ingresos no entran directamente al fondo de cesantías de pensiones, sino que entra la concesión de la cual es dueño el dueño del fondo que administra las pensiones. Pues, pero bueno, eso es otro tema distinto, nada que ver con impuestos. Pero ¿qué está diciendo? Que los fondos de pensión no son contribuyentes, pero en la base, pero cuando cobran administración, esa parte sí. Eso es lo que tiene que ver con, digamos, con estos no contribuyentes o contribuyentes de carácter especial, todo lo demás. En el siguiente video vamos a ver, continuemos. Hablemos de los ingresos de fuente nacional. Yo ya les conté que todos los ingresos que estén en Colombia pues son ingresos de fuente nacional. O sea, son ingresos que son dados en Colombia, ¿cierto? Pero también cita, y no entendido como para qué, pero digamos que como para que se entienda que si son grabados, que son nacionales, entonces empiezan a hablar que las rentas de capital, o sea, recuerden que en renta de capital es usted tener un dinero que le produzcan lo que sea, sobre todo en terrenos, propiedades, etcétera, de las cuales se obtienen renta, como por ejemplo arrendamiento, sobre todo por la parte de arrendamiento, las utilidades en venta de bienes, ¿cierto?, los bienes que se exploten en el país, los intereses de créditos poseídos en el país, todas las rentas de trabajo. Recuerden que la única renta renta de trabajo de labor que está excluida expresamente son las cesantías y los intereses, el resto está grabado. Regalías, ustedes saben que las regalías, bueno, ¿por qué hablan de Porque digamos que también es muy ambiguo. Regalías es por ejemplo lo que le pagan a un artista porque la gente escuche las canciones, o sea, no que las escuche, sino que
Sí, de que se lucren por, por, la, por su canción, por decirlo así. Entonces, ¿quiénes se lucran? Los establecimientos comerciales, por ejemplo, los bares, incluso algunos restaurantes que tienen en la música, digamos, un factor diferencial, los conciertos, cualquier persona que cante o que ponga su música con fines de lucro, o sea, para que ayude a aumentar sus ventas, ayude o sea parte integral del negocio, etcétera. Entonces esas regalías le van a quién? A tres partes, no sé si sabían, tres partes. Uno, al compositor, una parte. Otro, a la agrupación que lo canta o al cantante. Y otro al productor o la disquera como tal. Entonces en esas tres partes esas regalías llegan porque los tres participan en ello como tal. El know-how, ustedes saben que el know-how es el hacer cómo, o sea, es cuando usted por ejemplo le compra una, ¿cómo se llama esto? Una, una licencia, por decirlo así. No una licencia, bueno, sí, compraste para poner un frisbee, por ejemplo. Supongamos que venda un frisbee, ¿cierto? Entonces frisbee usted le compra esa franquicia, se llama la franquicia. Entonces en la franquicia que va incluido, o sea, usted pone una plata, entonces la franquicia va incluido cómo debe ir el local, porque los locales todos son uniformes, no importa de quién sea el inversionista, todos deben de ser igual. No vas a ver un frisbee con un pollo distinto pues con la imagen del pollo, ese mascotica toda bonita. No vas a ver otro pollo con otro color o con otra, no, todos tienen la misma esencia, el mismo tipo, o sea, el letrero debe ser igual. Vos entras y las mesas son iguales, vos miras y el ambiente es igual, o por lo menos tiene muchas situaciones pues, iguales, el servicio, la entrega, los uniformes de los empleados, todo eso. Y también te entregan quién te provee el insumo, es decir, el pollo como tal, quién te provee los ingredientes para hacerlo, tienen que ser esos, y te enseñan cómo hacerlo. O sea, se debe hacer de X, Y, Z, debe de estar a una temperatura el aceite de tal forma, etc. Eso se llama el know-how. Y ese conocimiento del saber hacerlo, que es por el que nosotros vamos a un frisbee aquí en Bogotá, en Santa Marta, y es igual, hace que pues, obviamente tenga mucha clientela. Ese know-how realmente es un ingreso para el que entendió, aprendió, inventó, se lo hizo, cómo hacer ese producto, y que se lucren otras personas por ese saber hacer algo, ¿cierto? Entonces eso también dijo, no, venga, sí, pues eso es como el saber hacer es muy intangible. Entonces no, pero también, pues para que quede clarito que eso también, mire que habla de propiedad literaria, entonces los libros, la parte artística, la parte hasta la misma científica, ¿sí? Los servicios técnicos, sea que los presten desde fuera o en el país, ¿cierto? Los servicios técnicos, los dividendos y participaciones también los incluye. Dice, de las entidades o las sociedades colombianas domiciliadas en el país, los dividendos de los residentes que provengan de sociedades extranjeras, entonces una inversión en Amazon, no sé, en Mercado Libre, sí es de fuera, creo que sí, Mercado Libre, etcétera, tiene unas acciones, de esas acciones te llegan unos dividendos, a pesar de que son de unas empresas extranjeras, te dicen, no, venga, esos dividendos también tribúteme aquí por ellos. Y termina con un número, digamos, de qué, como de actividades con las cuales estoy casi seguro que las discriminan ahí,
para que no haya ninguna duda de que tienen que tributar. No haya ninguna duda de que tienen que tributar. Entonces, por eso los indica. Ahora, inmediatamente, o sea, esos que acabamos de decir tienen renta, o sea, común y corriente, pagan. Pero de estos, los que están en el artículo 25, ya habla de los que no son de fuente nacional, no, por lo tanto no generan renta, por lo tanto no pagan impuestos. Artículo 25, entonces créditos a corto plazo en la importación, usted importa, obviamente ese crédito a largo plazo, a corto plazo es de una entidad extranjera porque te está fiando, te está dando ese crédito el proveedor extranjero sobre el cual vos importás, entonces no. Pero dice que ese crédito que él te da no sea mayor a 6 meses, ¿cierto? Los créditos que obtengan los no residentes, o sea, hablan más que todo de aquellas situaciones en las cuales la importación, o sea, para importar un producto, traerlo de otro país, impliquen ciertas cosas. Entonces hablan de, usted compra, no sé, por ejemplo, esta cajita, entonces usted esta caja la compra, el único proveedor que le hace es un proveedor, no sé, italiano o gringo, lo que sea, ¿cierto? Entonces, y él te dice, no, págueme a 60 días, a 120 días, ¿cierto? Entonces, esa parte no es ingreso, o sea, la parte, porque es ingreso a quién le queda, a esa empresa extranjera, ¿cierto? Usted va a cobrarle el, no sé, el 1%, el 0.5%, pues porque me pagaba 180 días, por decir algo. Entonces dicen, esos ingresos que va a obtener ese señor o esa empresa extranjera por fiarte a vos colombiano al 0.5, te da, no es ingreso en Colombia de esa empresa, es de allá de donde esté, pero siempre y cuando no supere los 180 días. ¿Cuándo más? Cuando bueno, también habla mucho de los créditos, o sea, todo lo que tenga que ver incentive toda la parte de importación. Entonces, este segundo capítulo, digamos, está dado para algo que no es muy común manejar o que nos toque a los contadores manejar en nuestras declaraciones, pero es necesario entenderlas. Es necesario saber que existe que hay ingresos que son, a pesar de que puedan ser considerados ingresos, no tributan, que hay entidades que tienen que declarar pero no tributan, o sea, declaran pero su pago es cero, otras que ni declaran ni pagan, ¿cierto? Y están especificadas, ya entendemos que hay entidades que declaran y no pagan, que no declaran ni pagan, que tienen unos ingresos que pueden ser a cero, o sea, que están excluidos, pero que otra parte pueden estar grabados como tal, etcétera. Entonces es muy importante que repasemos entre el artículo 19 al artículo 24, que es lo que acabamos de hacer, pero ya en el siguiente video vamos a empezar a hablar sobre los ingresos y cuándo o cómo constituye la renta líquida. Espero pues nos haya gustado, aunque este fue un video que de pronto no va a ser muy analizado porque no mucha gente está en este mundo, pero si quieres tener el conocimiento general, debes tenerlo por allá guardado en un pedacito de tu conocimiento tributario, para que cuando te preguntes sepas a dónde ir a buscar si es ingreso o no. ¿Listo? Espero que sigamos en este largo camino de aprender tributario.